chicos, muy buenos días. Bienvenidos a esta clase. El tema de hoy es masa atómica e isótopos. Es muy importante relacionar estos dos conceptos para posteriores temas. Entonces, es necesario tener nuestra tabla periódica a la mano para poder hacer comprensión de todos los conceptos que vamos a tratar el día de hoy. Primero, la masa atómica generalmente se encuentra en la tabla periódica, en un dato, en este caso la Walter específicamente en la parte superior izquierda de un color rojo. La masa atómica en el hidrógeno, por ejemplo, es 1.007, en el oxígeno es 15.99 y se puede aproximar a 16. En el sodio es 22.9, que se puede también aproximar a 23 y así sucesivamente. Encontramos otro dato también en la parte superior pero derecha, que es el número atómico. En este caso, el número atómico del hidrógeno es 1, el del oxígeno es 8, el del sodio es 11, entre otros. Entonces vemos que estos datos los podemos obtener de la tabla periódica. También tenemos otro dato, el símbolo y el nombre del elemento químico. Tenemos símbolos como el sodio. El sodio es un elemento químico que tiene dos letras. La primera va con mayúscula y la segunda con minúscula. Jamás podemos escribir así esto. El sodio. Su símbolo es Na, pero muchas veces se escribe Na. Entonces, en la química y en los símbolos químicos vamos a encontrar que si tiene una letra, como el azufre, no importa. El oxígeno, no importa, O. Pero cuando tienen dos letras, generalmente se puede llegar a escribir de esta forma. Para no equivocarnos, la primera letra de un símbolo químico siempre va en mayúscula y la segunda en minúscula. ¿Por qué digo esto? Porque encontramos, por ejemplo, en reacciones químicas un CO y un CO. Estos dos son muy diferentes debido a que este es carbono y este es oxígeno, mientras que este es un elemento químico llamado cobalto. Es decir, que acá tenemos dos elementos químicos y acá solo tenemos uno. Pero si yo veo este ejemplo, muchas veces se confunde como el monóxido de carbono, que es este. Pero no podemos confundirlo de esta forma porque sabemos que la primera va en mayúscula y la segunda va en minúscula. Entonces es muy importante tener en cuenta esto en lo que respecta a los símbolos químicos. Con respecto al nombre, tenemos elementos químicos que tienen nombres de planetas, ¿cierto? Como el uranio. Tenemos elementos químicos como el germanio, que se fue descubierto en Alemania. Y así sucesivamente podemos encontrar infinidad de elementos que inclusive de los científicos que los descubrieron tienen el nombre del científico por el que fue descubierto. Entonces podemos ver que encontramos esta información en la tabla periódica de los elementos químicos. Ahora sí, teniendo esto claro, es importante una fórmula muy sencilla, la cual es de masa atómica. Esta es A igual a Z más N, para poder hacer nuestros ejercicios, para hacer los ejercicios de isótopos. A es masa atómica. Esta significa masa atómica o nucleones, masa atómica. Z significa número atómico, que también está en la tabla periódica. Y N es el número de neutrones. Esta sí no la encontramos en la tabla periódica. Pero se puede determinar mediante estos datos que tengamos. Si tenemos masa atómica y tenemos número atómico, podemos determinar el número de neutrones. Si tengo el número de neutrones y tengo número atómico, puedo determinar A, que sería masa atómica. Si tengo masa atómica y tengo en un ejercicio el número de neutrones, también puedo determinar el número atómico. Me voy a detener un poco en lo que es el número atómico. ¿Por qué? El número atómico es el número de protones en el núcleo. Ustedes saben que hay pues específicamente tres partículas subatómicas que son protones, neutrones y electrones. Los protones se encuentran en el núcleo atómico, los neutrones también se encuentran acompañando a los protones en el núcleo atómico y los electrones en la corteza del átomo. Entonces, para hacer un modelo atómico de Bohr, vamos a hacer el de Bohr, es más fácil de comprender. Tenemos aquí el núcleo atómico y acá tenemos
la corteza. En la corteza encontramos electrones. En la corteza encontramos electrones, que serían estos punticos negros. Y en el núcleo encontramos a los protones Z y a N, que son los neutrones. Protones y neutrones. Hay que diferenciar esto, la ubicación en este caso. Si queremos hacer, por ejemplo, el átomo de berilio, que tiene 4. Es decir, que tendría 4 protones, cierta cantidad de neutrones, y en el corteza del átomo tendría también 4 electrones. Quedaría así. 2 y 2. ¿Qué quiero que me entiendan? El número atómico es el número de protones, pero muchas personas dicen también, y en los libros encontramos que también es el número de electrones. Es importante entender lo siguiente. Cuando yo defino un número atómico como el número de protones o electrones en un átomo, debo tener en cuenta que estos deben estar en estado neutro. ¿Qué quiere decir? Tengo 4 protones positivos y 4 electrones negativos. Es decir, que 4 positivos y 4 negativos me dan un átomo en estado neutro. Pero ¿qué pasa? Que hay veces los átomos de un elemento pueden perder o pueden ganar electrones. Cuando esto pasa, electrones en la corteza, en la última capa, cuando esto pasa, pues el número atómico sigue siendo el mismo. Es decir, si en este caso el berilio pierde 2 electrones, que es lo que generalmente pierde, van a quedar 2 electrones y 4 protones, es decir, va a tener más carga positiva que cargas negativas. Y el número atómico no se ve afectado, sigue siendo 4. Pero el número de electrones puede variar. Entonces, por eso muchas veces lo mejor es decir que el número atómico es el número de protones de un átomo, para no confundirlo, porque entonces si pierde 2 electrones, entonces ahí va a cambiar el Z. No, eso no puede ser, porque los números atómicos en la tabla periódica ya están establecidos. Entonces, por ello es que hay que diferenciar cuando un átomo está en estado neutro, podemos decir esto, cuando está en estado iónico ya va a cambiar el número de electrones. Sin embargo, el número de protones va a seguir siendo el mismo. Entonces, teniendo en cuenta esto anterior, voy a explicar que hay 2 tipos de iones. Es decir, cuando con un elemento químico, los átomos del elemento químico pierden o ganan electrones, van a haber iones. Los electrones, cuando se pierden, o cuando ganan electrones. Entonces, cuando un átomo pierde electrones, se dice que va a quedar cargado positivamente. Claro, si tiene una carga neutra de positivos y negativos y se le quitan cargas negativas, van a quedar más positivas. A esto le llamamos cation. Mientras que cuando un átomo tiene su carga neutra, la misma cantidad de protones, la misma cantidad de electrones, y le agregamos más electrones, estos van a agregar más cargas negativas, es decir, que se va a cargar de más cargas negativas, y a esto le llamamos anión. Entonces vamos a ver ejemplos de cationes y vamos a ver ejemplos de aniones. En la tabla periódica podemos encontrar una tabla de iones y allí hay ejemplos. Por ejemplo, el aluminio está en estado neutro. El aluminio tiene un Z13, es decir, que tiene 13 protones en el núcleo, y en estado neutro tendría 13 electrones en su corteza en estado neutro. Pero él tiende a perder 3 electrones. Pierde 3 electrones. Sin embargo, su número atómico sigue siendo 13, solo que en el momento de decir cuántos protones tiene, cuántos electrones tiene, ya va a cambiar el resultado. ¿Cuántos protones tiene? 13. ¿Cuántos electrones tiene? Ya no va a tener 13, ya va a tener, en este caso, 10. ¿Por qué? Porque si tenía 3 electrones y perdió 3, pues 13 menos 3 daría 10.
Este es un catión. ¿Por qué es un catión? Porque pierde electrones y tiene carga de 3 más. ¿Cuántos pierde? Acá dice que pierde 3. Pero si por ejemplo vamos a ver el azufre. El azufre tiende a ganar 2 electrones. Ganar electrones se llena de más carga negativa. Entonces, esta tiene Z16, es un número atómico, es decir que en su núcleo tiene, cuando están en estado neutro el azufre solito, ese solo, tiene 16 protones en el núcleo y tiene 16 electrones en la corteza. Pero si este llega a ganar 2 electrones, pues ya va a cambiar. Ya no va a ser un elemento en estado neutro, sino que va a ser un ion. En este caso, un anión, porque tiene carga negativa. Protones va a tener los mismos 16, pero electrones va a tener 2 más. Es decir, 16 más 2 más daría 18 electrones. Este es un anión. Esto para que tengamos en cuenta que el número atómico nunca va a variar. Lo que va a variar es el número de electrones. El número de protones puede variar, por supuesto, pero son procesos químicos complejos, procesos nucleares. En este caso estamos hablando de una reacción química. Solo en las reacciones químicas donde pues, se puede variar en la transferencia, agregar o quitar electrones de la última capa de valencia. Entonces, hasta aquí tendríamos 2 conceptos claros. El catión, el anión, el catión pierde electrones y queda positivo, el anión gana electrones y queda negativo. El número atómico sigue siendo el mismo, lo único que va a variar cuando se pierde o se gana electrones sería los electrones. Ahora vamos a pasar a explicar ejercicios con masa atómica, Z y el número de neutrones que hasta el momento no he explicado. Ahora vamos a empezar con este tipo de ejercicio utilizando A igual a Z más N, que es una fórmula esencial para determinar la cantidad de partículas subatómicas de un átomo, como son protones, neutrones y electrones. Ahora sí podemos hablar de los neutrones. Acá tenemos una fórmula en cómo podemos colocar estos datos. X es cualquier elemento, Z el número atómico y A nucleones o también llamado masa atómica. Aquí no tenemos información de los neutrones, no los tenemos. Sin embargo, si un ejercicio le solicita el número de neutrones, es necesario utilizar esta fórmula. También tenemos otra fórmula que es, en caso de que sea un ion, tendríamos aquí la carga, puede ser la más o menos, ¿cierto? Y la cantidad de carga. Sin embargo, Z ya sigue siendo exactamente la misma. Esta está en estado neutro y este en forma de catión o anión, ¿sí? Si es catión, va la carga positiva y la cantidad de carga. Y si es un anión, sería la carga negativa, como vimos ahorita con el oxígeno, y tendría menos 2. Eso ya depende del ejercicio propuesto. Aquí vamos a realizar un ejercicio de este libro que dice así. Un átomo de un elemento tiene un número atómico de 38 y un número de masa de 87. Represente mediante esta forma y determine cada partícula subatómica. Dice nuevamente, número atómico de 38, es decir, el número atómico es de 38. Y el número de masa es de 87. Es decir, que yo puedo determinar la cantidad de neutrones. Primero, ¿cómo voy a representarlo? Es un elemento X, puedo colocar un elemento X y abajo va Z. Este no dice que esté en estado iónico, en estado neutro estaría y sería 38 en la parte de abajo y arriba iría el número 87 de acuerdo a esta fórmula porque está en estado neutro. Lo único que nos faltaría sería investigar cuánta cantidad de neutrones tendría. Para ello, hay 3 fórmulas que vamos a determinar de acuerdo a la ley para despejar fórmulas. Es que A es igual a Z más N. Si quiero hallar N, pues pasaría a restar Z, entonces quedaría como A menos Z. O si quiero determinar Z en determinado ejercicio, Z sería igual a A y pasaría a restar N. Estas son las 3 fórmulas. ¿Cuál me serviría en este caso? Esta, es decir, restar
para ya determinar n en este caso, me serviría esta fórmula, sería n igual a, que es 87, menos 38, y esto me da 49 neutrones, es decir que este átomo tiene 49 neutrones. Ahora, para resumir el ejercicio y dar la respuesta final, primero, ya está de acuerdo a lo que se solicitó, que es cómo sería la estructura, cómo se representaría de forma gráfica. La segunda, ¿cuántos protones tiene? 38, este nunca va a cambiar. ¿Cuántos electrones tiene? Como está en estado neutro, también tiene 38, a menos de que el ejercicio indique que no. ¿Cuántos neutrones tiene? 49. ¿Y cuál es su masa atómica? Sería 87. Entonces, este sería el ejercicio ya terminado. Importante, este está en estado neutro. Ya si realizamos otro tipo de ejercicios, hay que tener en cuenta las tres ecuaciones despejadas rojas en una ficha bibliográfica. Ya si tengo otro ejercicio, vamos a realizarlo. Ahí es donde empieza a cambiar todo. Entonces, dice, represente el átomo de calcio con estado de oxidación 2+, es decir, con una pérdida de 2 electrones. El calcio. El calcio tiene, dice ahí en el ejercicio que tiene un número atómico de 20, que su masa atómica es 40. Es el mismo ejercicio del anterior, solo que tiene una pérdida, de 2 electrones. En el ejercicio dice pérdida, más no está diciendo si es un cation o si es un anión. Pero de acuerdo a lo que yo expliqué ahorita, si es una pérdida es un más y tiene 2 electrones, es decir que es un cation que perdió 2 electrones. No sé cuántos neutrones tiene y también me solicita que lo ponga en estado iónico, es decir, ya no me serviría este, sino que me serviría el estado iónico, en este caso catiónico. Entonces lo que vamos a hacer primero es colocar, ya tenemos el nombre del elemento, en este caso que es calcio. El número atómico del calcio es 20 y su masa atómica es 40. Pero este está en estado iónico porque tiene una pérdida de 2 electrones. Entonces, como tiene pérdida, es un más. ¿Cuántos perdió? 2. Entonces yo le pongo 2. Y aquí ya lo tendríamos. Ahora vamos a hallar el número de neutrones. Neutrones es igual al número atómico, número de nucleones, menos número masa atómica menos el número atómico. Entonces, esto me queda igual a 40, ¿cierto? Que es A, menos Z, que es 20. Esto me da 20 neutrones. En resumen, este ejercicio que tiene por respuesta. El calcio, este ion calcio, catión calcio, tiene ¿cuántos protones? 20. ¿Cuántos electrones? Ya no tiene 20. Esto es lo que yo les quería explicar, ya no tiene 20. Hay que restarle a estos 20 2, porque es que perdió 2, entonces tiene 18 electrones. Tiene 20 neutrones y su masa atómica total es 40. Entonces aquí tengo los datos y tengo mi representación. Entonces ahora sí, vamos a seguir con otros ejercicios. Bueno, al final de este video les voy a dejar 2 ejercicios del libro para que puedan resolver sumas, restas sobre la fórmula A igual a Z más N, teniendo en cuenta si es un ion o si está en estado neutro. Finalmente vamos a terminar esta clase con la definición de isótopos. Es importante entender que un elemento químico en sus átomos pueden haber diferentes tipos de átomos de un mismo elemento, pero ¿en qué va a variar? En 2, en A y en N. ¿Qué quiere decir esto? Z va a ser el mismo número atómico, lo que va a diferenciar un isótopo del otro del mismo elemento es el número de neutrones. Si yo varío el número de neutrones, esto me va a variar A, o sea, la masa atómica. Entonces vamos a empezar. Vamos a dar un ejemplo
de un isótopo. El isótopo es átomos del mismo elemento que tienen diferente cantidad de neutrones y por ende difieren también en su masa atómica. Esa es la definición. Tenemos al hidrógeno. El hidrógeno tiene 3 isótopos, teniendo en cuenta que hay isótopos naturales y hay isótopos artificiales, creados por el ser humano en un laboratorio o en centrales nucleares. El hidrógeno tiene 2, que es el protio y el deuterio, siempre se les dan nombres, protio y deuterio. Hay otros que simplemente, por ejemplo, el carbono tiene un isótopo que es el carbono 14. Se les da este nombre o un nombre propio como tal. Protio, deuterio y tritio, este sí es artificial. ¿Qué vamos a aprender con esto? El del protio, el deuterio y el tritio, todos tienen una masa atómica, un número atómico de 1. Si lo buscamos en la tabla periódica podemos observar que el número atómico del hidrógeno es 1. La masa atómica que encontramos en las tablas periódicas es el promedio de las masas de sus isótopos. Hay elementos químicos que tienen solo un isótopo, que pueden tener 2 isótopos o que pueden tener muchos más isótopos. La que encontramos en la tabla periódica es el promedio de todos los isótopos de ese mismo elemento. Entonces, recordando A igual a Z más N, vamos a determinar y a dibujar. Resulta y pasa que el hidrógeno en el protio, que es uno de los isótopos, este tiene un número atómico de 1, pero no tiene neutrones. 1 más 0 me da 1, es decir que su masa atómica es 1. El protio no tiene neutrones, solo tiene en su núcleo un protón y pues por ende un electrón. El deuterio tiene 1 también, un protón, y aquí sí tiene un neutrón. Entonces vemos cómo difiere el número de neutrones y a esto le llamamos isótopos. Obviamente si difiere el número de neutrones, la masa atómica va a variar también. Entonces 1 más 1 me daría 2, es decir que 2 sería la masa atómica del deuterio, que es uno de los isótopos del hidrógeno. En el caso del tritio, tenemos 1 y acá ya tenemos 2 neutrones. 2 más 1 me da 3. Es decir, en el protio no hay neutrones. En el deuterio, que es otro isótopo del hidrógeno, tenemos 1 y en el tritio tenemos 2. Esto va a hacer que varíe la masa atómica y a esto le llamamos isótopos de un elemento químico. Obviamente los más conocidos del hidrógeno son estos 3, el protio, el deuterio y el tritio, y pues cuando uno explica el tema de isótopos utiliza estos 3 ejemplos. Ahora, ¿cómo vamos a disponer la formulación que teníamos anteriormente? Como sabemos que es el hidrógeno, pues colocamos hidrógeno. Aquí abajo va Z, es decir, 1, y arriba va la masa atómica. Aquí sería 1. Recuerden que no se muestra el número de neutrones, sino la masa atómica. En el caso del deuterio, aquí va 1 y arriba iría 2, que es A, que es la masa atómica. En el tritio, me cuesta decir ese siempre, va 1 abajo y arriba irían 3. Si yo ya quiero representarlo mediante un átomo, podría hacerlo así, de la siguiente forma. Sabemos que el hidrógeno solo tiene un electrón en su corteza. Aquí vemos que está en estado neutro, no ha ganado, no ha perdido, está en estado neutro, entonces le dejamos un electrón. Por eso su número atómico es 1. Pero a pesar de que uno no podría dibujar el núcleo con este tamaño de átomo porque el núcleo es muy pequeño, pero para hacer la demostración vamos a dibujar de azul los protones y de rojo los neutrones. ¿Cuántos protones vemos? 1, ¿cierto? Positivo, y no vemos neutrones, entonces no nos va a dibujar. Aquí vemos un protón, aquí también vemos un protón, pero a diferencia de estos, aquí vamos a ver un neutrón, sin carga, no tiene carga, y aquí vemos 2 neutrones. Entonces veamos cómo los isótopos difieren en el número de neutrones y que conlleva, nuevamente, vuelvo y repito, a que también varíe A, o sea, el número atómico. Entonces a continuación les voy a dejar en una tabla un ejercicio de isótopos y una tabla
en la cual ustedes van a poner en práctica lo que aprendieron el día de hoy. Eso sí, recordemos, lo que tiene que ver con radiactividad y todo lo demás, se utiliza mucho lo que son los isótopos, o en biología, en el campo de evolución, de mirar la cantidad de carbono o la cantidad de tiempo de una roca o de un meteorito, un asteroide, utiliza mucho lo que son los isótopos, específicamente el carbono 14. Sabemos que la masa atómica del carbono es 12, por ejemplo, pero el isótopo carbono 14 es el nombre que le dan a este isótopo, y vamos a encontrar que tenemos el yodo 132, tenemos otros que tienen ya un nombre como tal. Entonces, para que lo tengan en cuenta, venga, verifico, yodo 131, perdón, yodo 131, que va a ser el ejercicio que ustedes van a realizar. Estos dos punticos los van a realizar en el cuaderno. Entonces, esto es todo por hoy, chicos. Espero que hayan comprendido y muchas gracias por su atención. Los quiero mucho. Chao.